Egunon guztioi, ongi etorri saio honetara. Nik Mikel Ibarri naiz, eta gaur aurtengo pilula teknologikoak webinar zikloaren bigarren saioa antolatzen dugu BRTaren laguntzarekin. Dakizunez, gure helburu nagusia saio labur hauen bidez, Euskal Zientzia eta Teknologi sarean garatutako ezagutza ingurumen enpresei ailegatzea da. Eta horretarako, BRTA osatzen duten eta klimaren bazkide diren zentro teknologikoak eta Euskal Unibertsitateen ikerlarien partaidetza izango dugu, urtean zehar banatutako 9 saioetan, ezta? Gaurko saioak, tratamendu fisiko-kimikoko teknologiak eta horien simulazioa hiri eta industriako urak egotzeko izenburua darama eta Beñat Helduaien zeiteko ikertzailea aurkeztuko digu. Baita ere, gaurko jardunaldian, Garbiñe Manterola izango dugu, BRTako ordezkari gisa, eta aurrerago aurkeztuko dudana. Ikusentzule guzti, gogorazi, webinarra grabatu egingo dela, eta Klimaren YouTube webunean eskuragarri izango duzuela hurrengo egunetan zehar. Horrez gain, konektatuta zaudeten guzti, eskatu behar dizuegu kamerak eta mikrofonoak desaktibatuta edukitzeko, interferentziak egon ez dadi. Comentaba, bienvenidos a esta segunda píldora tecnológica de la serie de webinars que organizamos durante este año en Aclima, en la que, como sabéis, nuestro objetivo principal es trasladar el conocimiento que se está generando en los centros de investigación y departamentos de las universidades vascas y asociados a BRTA, pues trasladar ese conocimiento que se está generando hacia las empresas del sector ambiental para facilitar que estas tecnologías, estas investigaciones lleguen a mercado. A lo largo del año vamos a realizar 9 píldoras, esta es la segunda y, bueno, como sabéis, contamos con el apoyo de BRTA y esta Garbiñe Manterola, luego la voy a presentar, y también contamos hoy con una presentación orientada a dar, a informaros sobre las tecnologías de tratamiento físico-químico y su simulación para el acondicionamiento de aguas urbanas industriales, que nos va a dar Beñat Helduaien, investigador del Grupo de Aguas y Residuos del CEIT. Bueno, recordaros eso, que la píldora de hoy va a ser grabada, la tendréis después a vuestra disposición en la web de YouTube de Aclima, y que, bueno, mantengáis los micrófonos y las cámaras apagados para evitar interferencias. Sin más, bueno, voy a presentar a Garbiñe Manterola, que nos acompaña en el ciclo de píldoras. Kaixo Garbiñe es responsable de transferencia del conocimiento de BRTA, licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por la Universidad de Navarra, y durante su trayectoria profesional ha trabajado como investigadora tanto en el mundo académico como en el empresarial. Su especialidad son las tecnologías ambientales, especialmente el ámbito del tratamiento avanzado de aguas residuales y la recuperación de recursos. Garbiñe también ha sido miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles. Garbiñe. Oso ondo. Eskerrik asko, Mikel, aurkezpenagatik, eta beti bezala plazer bat pilula teknologiko hauetan parte hartzeko aukera ematen diazutelako, eta bide batez, nire arloa izan da honetan, foko o faro bat edukitzagatikan, ez? Vigilantzi moduko bat egiteagatikan, emate egiten aukeragatikan. Gaurko honetan, esan duzu bezala, CEITeko Beñat Helduaien izango dugu tratamentu fisiko-kimikoez hitz egiten, eta sarrera moduan burura etorri zaitena izan da gori-gorian dagoen kontu bat, ez? Eta dala ur baliabideak.
Eta ur baliabideak noiz eta klima estena toki batean, klima aldaketaren estena toki batean. Los recursos hídricos son un bien público, es un bien común que tenemos que cuidar entre todos y además está creciendo la necesidad de tener unos recursos hídricos tanto entre calidad y cantidad suficientes como para poder mantener una calidad alta en el medio ambiente, pero también para tener un consumo de esos recursos de una forma acertada, ¿no? Teniendo en cuenta que el País Vasco igual no ha sido un escenario en el que la necesidad de agua ha sido tan palpable, pero en esta transición estamos identificando esa necesidad. Para ello necesitaremos tratamientos, ¿no? Tratamientos que nos faciliten tener acceso a un consumo de agua, tanto para el consumo humano, pero también para todas las actividades empresariales que debamos hacer, ¿no? Y para ello los tratamientos no llueven ni vienen del cielo, sino que hay que desarrollar tecnologías, ¿no? Tecnologías que en este caso nos hará un poco más foco en todas aquellas que estén relacionadas con una base física o química, ¿no? Y no tanto biológica como hemos tenido ejemplos. Para mí es interesante que en ese desarrollo tengamos la información que nos venga dado de aquellos actores que están trabajando en el conocimiento de las tecnologías, ¿no? Generando conocimiento, pero no solamente generándolo, sino que también intentando transferir. ¿Y cómo se genera ese conocimiento? Pues seguramente tanto con experimentos en diferentes escalas, pero también con simulaciones, ¿no? Yo creo que Beñat nos hará esa entrada con qué beneficios contamos en diferentes escalas de experimentación, pero también con las herramientas de simulación, qué combinaciones podemos hacer para que el desarrollo sea el óptimo y que pueda ser transferido. Y un poco serían esas las ideas que quería poner como entrada, ¿no? Cambio climático, necesidad de cantidad y calidad óptima de aguas y que para eso necesitaremos tecnologías. Pues eskerrik asko Garbiñe y vamos a pasar a la presentación de Beñat Luayen, que es investigador del grupo de residuos y agua de CEIT. Tengo aquí un problema un poco técnico. Tenía Beñat, tenía el currículum y no sé por qué me ha desaparecido, no me lo podía aprender de memoria, entonces, si te parece bien, bueno, disculpa, si te puedes presentar tú sí, no te preocupes. Vale. No te preocupes, es más importante lo que hacemos que lo que hemos hecho hasta ahora, así que nada, ya lo hago una breve presentación mía también y luego ya entramos en la materia. Nada, en primer lugar, agradecer primero a Clima por la oportunidad de estar aquí hoy presentando parte de nuestro trabajo y esperemos que la gente que está como oyente pues le interese, ¿no? Desde sus empresas o desde sus entidades, me imagino que gestoras del agua, de residuos, pues que les interese el trabajo que hacemos y que le puedan ver su aplicación. Muchas gracias a Garbiñe también por la introducción, creo que es acertada, ¿no? Y es un poco lo que quiero trasladar, a ver si lo consigo al menos. Es precisamente esta necesidad de cambiar un poco, de repensar los procesos de acondicionamiento de aguas clásicos hacia una visión y hacia unos objetivos pues más sostenibles, tanto en el tema de recursos como en el del propio agua. Así que bueno, pues es un poco lo que voy a tratar hoy. Voy a compartir la pantalla, a ver si no nos da ningún problema. Y si os parece, empiezo con la presentación. Entonces, bueno, la presentación, me imagino que la veis, ¿no? En pantalla ya. Sí. Vale. Entonces, bueno, la presentación se titula, como habéis dicho, Tecnologías de tratamiento físico-químico y su simulación para el acondicionamiento de aguas industriales. Por suerte tenía aquí un pequeño currículum mío, así que lo voy a leer, ¿vale? Bueno, yo soy Beñat Luayen, soy doctor en Ingeniería Aplicada por
por la Universidad de Navarra, además de ser ingeniero químico y tener un máster por la Universidad de Cranfield. Actualmente ya llevo 8 o 9 años trabajando en CEID, BRTA, en el Centro de Investigación asociado a la Universidad de Navarra, en temas relacionados con el modelado y la simulación, principalmente de procesos físico-químicos en aguas. Y también soy profesor colaborador de la asignatura de Tecnologías del Medio Ambiente en la Escuela de Ingeniería Tecnun de la Universidad de Navarra. Entonces, antes de entrar en el tema de la presentación, me gustaría describir brevemente al CEID, que es el centro tecnológico donde trabajo, porque creo que es importante también que nos situemos para que entendamos el tipo de trabajo que hacemos y los servicios que podemos ofrecer a la industria, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, CEID es un centro tecnológico, para aquellos que no lo conozcáis, es un centro tecnológico sin ánimo de lucro, creado por iniciativa de la Universidad de Navarra en el año 82, y nosotros nos dedicamos principalmente a realizar proyectos industriales de investigación en estrecha colaboración con las empresas y con sus departamentos de I+D. Algunos números, algunas cifras así reseñables del CEID, bueno, es decir que somos más de 230 personas en plantilla, de las cuales unos 100 somos doctores, hemos participado en más de 100 proyectos europeos y además de tener una producción científica reseñable, pues hemos creado varias spin-off que han dado lugar a más de 300 puestos de trabajo creados y a más de 200 millones de euros en ingresos. Me parece interesante el gráfico de la derecha, no tanto por el número gordo, que bueno, que está bien, ¿no? El presupuesto que tenemos para el año 2023, que es de 24,5 millones, sino para entender también de dónde viene nuestra financiación. Casi el 50% de la financiación que recibimos o que tenemos en el CEID viene directamente de la industria privada, y esto nos da pie a entender el tipo de investigación que hacemos, ¿no? Que es una investigación muy aplicada y muy orientada a resolver problemas de las empresas. También tenemos, obviamente, financiación pública competitiva y también una financiación del gobierno vasco del 20%. CEID es un centro multidisciplinar en el que las áreas de investigación se pueden distribuir en 4 grandes grupos: de fabricación avanzada, transporte sostenible, economía circular y digitalización. Y nuestras soluciones para la industria las enfocamos principalmente a 7 sectores, ¿no? Que serían los que vemos aquí: ferrocarril, energía, aeronáutico, TICs, automoción, fabricación industrial y medio ambiente, que es en la que yo me voy a centrar hoy, ¿vale? En las soluciones tecnológicas que podemos aportar al medio ambiente, el grupo que más trabajamos estas soluciones es el grupo de agua y residuos, que es el grupo al que yo pertenezco. Nosotros investigamos en el desarrollo y optimización de tecnologías avanzadas para el tratamiento y la recuperación de compuestos desde una visión de economía circular. Somos un grupo que tiene ya más de 30 años de experiencia en el tratamiento de aguas y de residuos, y somos un grupo multidisciplinar compuesto de unas 18 o 20 personas. Dentro de nuestro grupo hay perfiles tan diferentes, bueno, hay perfiles que van desde biólogos hasta ingenieros industriales, pasando por ingenieros de biosistemas, químicos, ingenieros químicos, etcétera. Y esto nos permite pues dar un abanico de soluciones bastante amplio y hace que nuestras capacidades pues sean bastantes, ¿no? A la hora de resolver las problemáticas asociadas a las tecnologías del medio ambiente. Entre otras, pues las que tenemos aquí puestas, ¿no? Que serían pues la gestión y valorización de residuos orgánicos. Podemos dar soluciones digitales en el sector del agua. Hacemos simulación y análisis de calidad de agua en ríos. También, y esto va a ser un tema importante del día de hoy, pues recuperación de compuestos mediante procesos físico-químicos, proyectos relacionados con contaminantes emergentes, consultoría avanzada de tratamiento de aguas, bueno, las que vemos aquí, ¿no? Al final tenemos más grupos: optimización de circuitos, tecnologías de tratamiento de aguas de manera general. Hemos trabajado con diferentes empresas y diferentes organismos públicos y entidades gestoras del agua. Algunas de ellas están aquí como referencias. Y aunque yo hoy principalmente voy a hablar de estos 3 temas, que serían las soluciones digitales en el sector del agua, desde un punto de vista de simulación matemática, de la recuperación de compuestos mediante procesos físico-químicos y un poco de manera general también, porque al final engloba todo lo que vamos a ver de tecnologías de tratamiento de aguas, me gustaría hablar muy brevemente de 3 proyectos o 3 líneas de investigación que considero características del grupo y que, aunque no estén directamente relacionadas con el tema de hoy, me parece
que pueden tener cierto interés para la gente que nos esté viendo. Entonces, la primera de ellas es la línea de trabajo que tiene bastante tiempo, que es la simulación de EDAR. Trabajamos en optimizar el tratamiento de aguas residuales mediante herramientas digitales. Aquí hemos hecho multitud de estudios en diferentes depuradoras urbanas principalmente, como las que vemos abajo, y los objetivos suelen ser pues, la optimización del diseño y operación de estas instalaciones que tienen una complejidad bastante alta, ¿no? Para ello, utilizamos plataformas digitales que nos ayudan a la decisión en la operación. En esta línea de investigación, que como digo ha contribuido de diferentes depuradoras, pues hemos desarrollado metodología propia, ¿no? Tenemos librerías de modelos Planwide Model, que son capaces de simular todo el tren de tratamiento de estas depuradoras, y además pues son procedimientos sistemáticos de conexión entre modelos, ¿no? Diferentes modelos que representan diferentes unidades de proceso, son todos conectables entre sí para dar una respuesta pues, flexible a los trenes de tratamiento diferentes que puedan tener una depuradora. También trabajamos mediante un procedimiento sistemático de calibración y validación. Otro proyecto que me parece interesante traer aquí, sobre todo por si hay gente de la industria, sería el Life M-Cubo. En este proyecto estamos gestionando aguas industriales. Los objetivos de este proyecto eran principalmente poder ir a ciertas industrias y tratar de reducir su consumo de agua y su consumo energético, además de mejorar la calidad del agua de proceso que ellos trabajaban en sus sistemas e integrar todo esto en un proceso de mejora, ¿no? Los participantes del proyecto son los que vemos aquí, AIN, CETIC, CITA y Tecnun y CEIT. Y bueno, se hizo un trabajo con las industrias de Gutarra, Uvesa y PepsiCo en primer lugar, y después pues, se trabajó con las industrias que veis aquí. El trabajo que se hizo fue principalmente un trabajo que combinó diferentes aspectos, ¿vale? En primer lugar, se hizo una monitorización para entender cuáles eran los consumos de agua y energía en aquellas industrias. Se simularon los circuitos industriales mediante simuladores de calidad de agua, en la que se desarrollaron modelos matemáticos propios para estos sistemas. Se hizo después validación en planta piloto y algunas de estas mejoras pues, se integraron en el sistema de producción de las empresas. Y luego otro proyecto que me gustaría destacar es el proyecto Model to Bio, en el que estamos desarrollando una herramienta de ayuda a la decisión para la gestión de residuos y subproductos de la industria alimentaria. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es un proyecto que tiene una financiación de la Unión Europea, en el que participan unos 15 socios y que CEIT está coordinando. El objetivo principal es desarrollar y validar una herramienta de ayuda a la decisión para predecir la generación de residuos y subproductos en la industria alimentaria y seleccionar así las mejores opciones para valorizarlo, ¿no? Para ello se ha hecho un trabajo muy potente de gestión y análisis de datos, de experimentación a escala laboratorio, piloto y real, y de modelado matemático y optimización. Y esto nos va a permitir trabajar este problema desde una perspectiva holística, ¿no? Tanto desde un punto de vista técnico como económico, ambiental y social. Y bueno, estos son un poco los proyectos así que creo que son interesantes que hemos trabajado en el grupo, que no están directamente relacionados con estas tecnologías de tratamiento físico-químico y simulación de acondicionamiento de aguas, que es de lo que me gustaría hablar hoy, pero que creo que pueden ser interesantes para los oyentes. Ya entrando ya en el tema de la charla de hoy, bueno, decir que he dividido la charla en tres grandes bloques, ¿vale? En primer lugar, voy a hablar de las tecnologías de tratamiento físico-químico, cómo es su aplicación al acondicionamiento de aguas y qué capacidades tenemos en CEIT para trabajar estas tecnologías. Después voy a hablar de su simulación, de las herramientas que utilizamos y de las metodologías que desarrollamos en CEIT para dar respuesta a las problemáticas que nos vamos encontrando. Y voy a terminar con 4 ejemplos de proyectos en los que se han tratado aguas industriales y urbanas de diversa índole con metodologías diferentes pues, para dar soluciones apropiadas en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, empezando con el primer bloque, que sería el de tecnologías de tratamiento físico-químico, me gustaría comentar
En primer lugar, pues lo que consideramos el acondicionamiento de aguas, ¿no? El acondicionamiento de aguas lo entendemos, para aquellos que no conozcan el tema, como una combinación de diferentes unidades de proceso dentro de un tren de tratamiento, en el que lo que hacemos es adecuar un agua que en origen no es óptima para nuestro objetivo, la adecuamos para un uso concreto, ¿no? Y para ello lo que hacemos es un ajuste de sus parámetros de calidad, ¿vale? Así una definición un poquito amplia. Ejemplos de procesos de acondicionamiento de agua, pues los clásicos serían los que vemos aquí en este recuadro rosa, ¿no? Pues, por ejemplo, las estaciones de tratamiento de agua potable, en el que lo que hacemos es adecuar para consumo humano un agua que en principio no lo es. Estaciones depuradoras de agua residual, en la que preparamos un agua para su vertido al medio ambiente, minimizando la contaminación. O las estaciones desalinizadoras de agua de mar, ¿no? En el que reducimos el contenido salino del agua de mar, pues para poder consumirlo después. En su forma clásica, estos trenes de tratamientos combinan tecnologías de tratamiento biológico, que serían aquellas que están involucradas los microorganismos, tratamiento químico, en el que cambia la estructura molecular de los compuestos presentes en el agua, y tratamientos físicos, ¿no? Por ejemplo, pues, que serían las transferencias de masa, por ejemplo, cuando estamos aireando una planta depuradora en el que el oxígeno pasa de estado gas a estado líquido. En su concepción clásica, como digo, estos tratamientos se han combinado para buscar la minimización o la eliminación de algunos componentes, ¿no? Y adecuar así el agua para el uso que se le quiere dar. Hoy en día, y esto lo comentaba Garbiñe en su introducción, ya este acondicionamiento del agua, esta preparación del agua para un uso es indivisible de otras problemáticas que nos estamos encontrando, ¿no? Pues evidentemente tenemos la contaminación ambiental, pero ejemplos como el estrés hídrico o la escasez de recursos, pues cada vez se escuchan más, incluso en prensa. Por ejemplo, este artículo del año pasado ya hablaba del déficit hídrico que estamos sufriendo incluso en la cornisa cantábrica debido al déficit de lluvias, ¿no? Pues nos está poniendo un poco en alerta a que tenemos que repensar un poquito estos procesos de acondicionamiento de aguas, pues para dar respuestas a estos problemas que empiezan a asomar a día de hoy, pero que los vamos a tener en el futuro. Hay regiones como, por ejemplo, Murcia, que evidentemente es más seca que el País Vasco, pues que ya está repensando sus procesos de acondicionamiento de aguas y ya es un referente en la reutilización de las aguas. Están en este artículo de prensa también, que ha salido este mismo año, hablan de que en esta región se está reutilizando el 98% del agua frente al 5% de la media en Europa, ¿no? Entonces, bueno, hay soluciones o hay métodos para tratar el agua de manera más eficiente y es un poco lo que queremos ver hoy. En el tema de escasez de recursos, pues bueno, acaba de salir este informe de la Unión Europea en el que precisamente se incide en este tema, ¿no? En aquellos materiales críticos para la Unión Europea y bueno, pues se pone el foco en este tema. Desde CEIT creemos que repensando el tema del acondicionamiento del agua y desde un punto de vista de economía circular, si conseguimos procesos más eficientes que consuman menos recursos y que consigan, digamos, cerrar el ciclo gracias a la reutilización de aguas, pues podemos avanzar, ¿no? Y para ello pues hay que empezar ya a centrarnos no solamente en la minimización y eliminación de compuestos, sino también en la recuperación. Hoy precisamente voy a hablar de tecnologías físico-químicas y de simulación que yo creo que son muy relevantes para el tema de recuperación de recursos. Las tecnologías físico-químicas son varias, hay muchas de ellas. Yo me voy a centrar en el tema de precipitación y la filtración por membrana porque bueno, son dos que hemos trabajado mucho en el grupo y porque creo que son realmente muy interesantes para diferentes procesos industriales. Y también voy a completarla con temas de simulación que trabajamos en el grupo y que aplicamos a veces en combinación o a veces por separado. Decir que las soluciones que damos en CEIT pues las tratamos de adaptar al caso concreto de las industrias o de las empresas. No siempre tenemos que utilizar todo en combinación, ¿vale? Entonces, estas soluciones que damos para cada caso concreto las valoramos, por un lado, desde un punto de vista técnico. Evidentemente, cada problema técnico tiene su solución,
pero también desde un punto de vista de grado de madurez de la tecnología, del TRL, lo que se conoce como el Technology Readiness Level. En función de la problemática que tengamos, de dónde estemos, ¿no? De si es un problema que está en un proceso de idea, ¿no? En un principio básico observado y reportado, que sería un TRL 1, o de si estamos ya en una situación en la que el sistema se está probando con éxito en un entorno real, pues las soluciones que vamos a plantear pues van a ser diferentes, ¿no? De todas maneras, sabemos que esto que aquí está tan ordenadito, pues en la realidad, cuando vamos de una idea a un producto, pues cuando estamos desarrollando algo, ¿no? Cuando una empresa está desarrollando algo, normalmente el camino no suele ser tan recto, ¿no? Suele tener bastantes idas y venidas. Y nosotros, yo creo que estamos en la capacidad, y bueno, luego lo veremos en los proyectos que os voy a enseñar, estamos en la capacidad de asesorar y ofrecer un diagnóstico a las empresas y entidades gestoras del agua en distintos puntos de este recorrido, ¿no? Podemos hacer proyectos puntuales en los que podemos aportar tecnología, equipos de medida, herramientas de simulación o incluso tiempo, que muchas veces los problemas que puede tener una empresa en un momento dado, una entidad gestora del agua en un momento dado, vienen dados por no tener tiempo suficiente para dedicarse a ello, ¿no? También como centro tecnológico, pues somos capaces de proponer nuevas ideas que lleven a nuevos productos que de alguna manera mejoren lo que ya existe. O podemos también hacer un desarrollo tecnológico propio en colaboración en las empresas, recorriendo todos estos TRLs, este grado de madurez tecnológica en sus distintas fases y ayudar a las empresas a desarrollar productos que les sirvan para su problemática. Este recorrido, por ejemplo, lo hemos hecho para los procesos físico-químicos, de tratamiento físico-químico de precipitación, ¿vale? Hemos trabajado en diferentes proyectos en el que hemos ido desde las ideas hasta los productos finales, trabajando a diferentes escalas y adaptándonos en cada situación a lo que se requería. Cada escala tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por ejemplo, cuando estamos cerca de la idea original, pues podemos trabajar en una escala laboratorio en la que trabajamos a condiciones muy controladas porque todavía es un proceso nuevo que nos permite hacer muchos experimentos y podemos separar efectos y verlos de manera independiente para entender bien el problema y después ir mejorándolo. Una vez hemos trabajado a escala laboratorio, pues lo suyo es dar el salto a una planta piloto, ¿no? O ya tenemos una idea bastante desarrollada, queremos verla ya todavía en condiciones controladas, pero ya queremos empezar ya a afinar un poquito el tiro, pues podemos construir plantas piloto que nos permita hacer experimentación ya en condiciones que hemos considerado óptimas, basadas en nuestro conocimiento del laboratorio, y que nos permite ver ya efectos cruzados que podemos empezar a ver en la realidad. Y cuando este piloto pues ya empieza a dar buenos resultados y tenemos la tecnología está entendida, pues podemos dar el salto ya a pilotos semi-industriales, que ya son aquellas ideas que tienen una alta viabilidad, altos visos de convertirse en un producto final y donde se hace un testeo ya en condiciones reales. Como digo, en los procesos de precipitación, pues por ejemplo hemos recorrido todos estos caminos, todo este camino, yendo desde escala laboratorio en el que trabajamos con vasitos para analizar el proceso en profundidad y entender bien cuáles son los fundamentos que hay detrás, a una escala de piloto en un laboratorio y ya a pilotos semi-industriales que están ya muy cerca de la aplicación final. Además de la precipitación, este mismo recorrido también lo hemos hecho con la filtración por membranas. En el grupo empezamos a trabajar con membranas poliméricas hace ya tiempo, a escala laboratorio. Después, gracias a colaboraciones que se hicieron con el grupo de materiales, con la división de materiales del CEIT, se empezó a trabajar en membranas cerámicas. Hoy en día tenemos capacidad de construir estas membranas cerámicas para diferentes usos. De hecho, se creó una spin-off, Liquid se creó como spin-off del CEIT, que se dedicaba precisamente a este tema. Y también hemos trabajado en este tema de filtración por membranas pues en multitud de proyectos, ¿no? De diferente índole, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, hemos trabajado mucho con reactores tipo MBR, biológicos con separación de membranas de ultrafiltración, o separación por ejemplo, de AGVs a partir de sobrenadantes de la fermentación para su purificación. También hemos trabajado en otro tipo de aguas, con aguas de la industria petrolífera, pues separando emulsiones de agua y aceite en lo que se conoce como produce water, que sería el agua que
que sale de los pozos de petróleo, en la que conseguimeste separar este aceite del agua. Y bueno, se han realizado diferentes proyectos industriales en los que se ha aplicado pues, la tecnología que hemos ido desarrollando. Además de para precipitación y para filtración por membrana, pues en el grupo tenemos una amplia experiencia y mucha capacidad de generar estas plantas piloto para otro tipo de tecnologías. A la izquierda vemos, por ejemplo, lo que es un vermifiltro, en el que hay gusanos trabajando en la depuración de fangos, fermentadores, una torre de aireación, o ya a una escala más industrial, pues normalmente en instalaciones que se ponen en depuradoras o en las industrias, pues otro tipo de reactores, en este caso pues que son biológicos estos de aquí. Esta capacidad que tenemos en el grupo para construir plantas piloto y plantas semi-industriales, la combinamos también con una alta capacidad analítica para caracterizar líquidos y sólidos, ¿no? En la cuestión de la caracterización de la composición de las corrientes acuosas, disponemos de un laboratorio que tiene las medidas habituales de caracterización de aguas, pues serían DQO, DBO, etcétera. También tenemos equipos de espectrofotometría que nos miden los cationes y aniones típicos en el agua por vía colorimétrica. Tenemos equipos de cromatografía iónica, pues que medirían esos mismos cationes y aniones, pero ya por una vía cromatográfica. Tenemos cromatografías de gas, en los que se miden, por ejemplo, los sobrenadantes de fermentaciones y de procesos anaerobios, o que nos dan medidas de composición de gases. Y para muestras más complejas, pues tenemos equipos de ICP que nos darían la composición atómica de estas muestras, ¿no? En los procesos físico-químicos de acondicionamiento de aguas, además de la composición del agua, pues es importante también conocer la caracterización o tener una caracterización del sólido. En este sentido, en CEIT disponemos de equipos de difracción de rayos X que nos permiten conocer la composición de la fase cristalina. Tenemos equipos de microscopía electrónica que nos dan imágenes de los sólidos que precipitamos o que recuperamos en membranas. Y también tenemos equipos medidores de distribución de tamaños de sólidos, ¿no? Podemos medir tamaños de partículas en muestras secas o en suspensión. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de estas medidas en la que vemos la particle size distribution, la distribución de tamaños de partícula de un agua bruta. Ya vemos aquí la referencia en las 10 micras en esta línea roja, ¿vale? Vemos cuál es el volumen de cada uno de estos tamaños que tenemos aquí. Y cómo una vez se procede a la filtración de esta muestra, pues vemos cómo el tamaño de partículas que queda pues es bastante menor, ¿no? Ya baja de las 7-8 micras. Entonces, bueno, tenemos este tipo de equipos de medida que pueden utilizarse para dar solución a las empresas. Además de nuestras capacidades en tecnologías de tratamiento físico-químico y nuestras capacidades de laboratorio, de plantas piloto o de medidas, algo que caracteriza al grupo es su capacidad para completar estos análisis con herramientas de simulación. Lo más característico seguramente que hacemos en el grupo será el modelado sistémico de trenes de tratamiento de aguas, que lo he comentado un poquito en la introducción. Pero bueno, aquí tenemos metodología propia en la que hemos desarrollado simuladores capaces de reproducir trenes de tratamiento de combinaciones de diferentes tecnologías. El origen de estos simuladores está en las aguas residuales urbanas, en el tratamiento de estas aguas, pero la metodología que usamos es trasladable a otro tipo de aguas. De hecho, bueno, ya veremos después en los proyectos que voy a traer como ejemplo, pues como lo hemos aplicado para otro tipo de aguas. La metodología que trabajamos en CEIT nos permite hacer un seguimiento de los diferentes compuestos que tenemos en cada unidad de proceso en todo momento, y son modelos matemáticos que son flexibles tanto en el número como en el tipo de componentes a analizar. Con lo cual es verdad que, como digo, que aunque el origen sea las aguas residuales urbanas, pues lo podemos aplicar a otros sectores. Las aplicaciones que hemos realizado con este tipo de simulación, pues bueno, sería hacer análisis técnico-económico de procesos de tratamientos de aguas, de acondicionamiento de aguas. Serían procesos de control y de automatización de procesos. Nos permiten hacer de manera muy económica y sin gastar en reactivos ni en experimentación, exploración de escenarios de operación. Y también son herramientas que nos ayudan en el diseño, en el dimensionamiento y en la optimización de estas plantas. Además del modelado sistémico, cuando necesitamos
algo más de detalle, sobre todo hidráulico, de las tecnologías que estamos analizando, tenemos capacidad de hacer modelado CFD. ¿Vale? El CFD sería modelos de dinámica de fluidos computacional, que se utiliza principalmente para el diseño y la optimización de tecnologías. Es muy útil para el escalado de procesos, sobre todo en procesos multifase, ¿vale? Es muy típico el ejemplo de los procesos multifase de a la hora de escalarlos, tratar de hacer a escala, ¿no? Por ejemplo, un decantador o un precipitador en el que reducimos o aumentamos el tamaño de cada uno de estas tecnologías a escala, pero claro, y de esa manera aumentamos los caudales, luego disminuimos en una escala determinada, pero claro, en estas condiciones lo que nunca escala es nuestra partícula, nuestro flóculo, nuestra burbuja, ¿no? Y esto genera problemas operacionales. Pues bueno, estas herramientas de modelado nos pueden ayudar en este proceso de escalado de procesos. Además, las herramientas CFD nos dan el campo de velocidades de una tecnología. Esto nos da una idea de la eficiencia del mezclado que tenemos y nos ayuda a identificar zonas muertas dentro de nuestros reactores, ¿no? Para saber si está bien dimensionado o no. Y por último, también nos ayuda en conocer dónde se distribuyen nuestros elementos concretos, que pueden ser burbujas o partículas, dentro de nuestro reactor. Aquí traigo el ejemplo de una foto de una depuradora, ¿no? En la que tenemos en la parte de abajo los tanques anóxicos y aerobios y arriba superpuestas pues el campo de velocidades que nos daría el CFD. Aquí vemos como la línea roja es una velocidad muy alta, que es justo donde tienen los mezcladores, y esto de aquí sería cuando entra la aireación en juego, pues ver cómo está demezclado el sistema, ¿no? También este tipo de simulación nos permite ver, como digo, pues dónde está distribuido el aire dentro de nuestro reactor. Aquí vemos, por ejemplo, los aireadores, la parrilla de aireadores que tendríamos en la parte de abajo del reactor, y vemos cómo la simulación nos permite ver cómo se está distribuyendo este aire dentro del reactor. Con este tipo de simulación pues, podemos analizar pues, qué sucedería si cambiáramos el número de aireadores, o si apagáramos unos y encendiéramos otros, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder optimizar nuestro caso concreto. Otro tipo de herramientas de simulación que utilizamos, ya más específicas para los procesos de precipitación y de filtración por membranas, serían los modelos de balance poblacional o los observadores de ensuciamiento. Los modelos de balance poblacional serían realizar simulaciones en las que se tiene en cuenta la distribución de tamaños de unas entidades, que pueden ser pues, cristales o flóculos o burbujas, en un sistema, ¿no? Y haciendo el seguimiento de estos tamaños, pues podemos predecirlos y podemos optimizar nuestro sistema a tener tamaños de un cierto tipo que nos permitan después pues, una mejor decantación o una mejor transferencia o tener un producto de unas determinadas características. En las gráficas de aquí traigo el ejemplo de unas simulaciones que se hicieron de un proceso de precipitación en el que vemos en la parte de arriba la evolución del pH durante los ensayos que se hicieron, en ensayos tipo batch, durante 100 minutos, 50 minutos o 20 minutos. Los puntos azules serían los puntos experimentales y la línea roja sería el modelo. Y en la parte de abajo vemos la distribución de tamaños de partícula en este mismo ensayo, ¿no? Vemos, por ejemplo, la línea azul de nuevo serían los ensayos y las medidas experimentales, en las que tenemos medidas pues aquí a 20 minutos y a 60 minutos, aquí a 90 segundos y 50 minutos, aquí a 45 segundos y 20 minutos, y vemos cómo el modelo es capaz de reproducir razonablemente bien el tamaño de partículas de este sistema. También, aparte de estos modelos de balance poblacional, como digo, para las tecnologías físico-químicas tenemos observadores de ensuciamiento que se pueden utilizar para ayudar en la decisión para automatizar lavados o sustituciones de membranas de filtración, ¿no? Estos observadores de ensuciamiento combinan la filtración de señal y combinan unas simulaciones que nos pueden ayudar para poder programar estos lavados y predecir cuándo es necesario realizar estos lavados o estas sustituciones pues, para optimizar nuestra operación. Y bueno, una vez hecho ya el resumen, ¿no?, de las capacidades de simulación que tenemos y de las capacidades de equipos de medidas y de plantas piloto que tenemos, ya voy a entrar en enseñar unos ejemplos en los que hemos aplicado estas tecnologías. Voy a empezar por un
por un proyecto en el que hemos desarrollado, que ha estado financiado por el Consorcio de Aguas de Bilbao, en el que CEIT ha trabajado en combinación con la UPV, que es el proyecto CETAP, que sería control y eliminación de trialometanos de las instalaciones de potabilización y en redes de distribución. Este proyecto ha combinado tareas de simulación, que las hemos llevado a cabo nosotros principalmente, con tareas de acondicionamiento de aguas y de alguna manera también es un proyecto que tiene como objetivo combatir el estrés hídrico, porque lo que quiere es desarrollar herramientas de simulación que permitan una gestión más eficiente de las aguas, ¿no? De las aguas potables en este caso. Antes de explicar brevemente el proyecto, voy a hacer una pequeña introducción a lo que son los trialometanos, porque me imagino que la mayoría de los presentes pues, no los conocerán. Lo que seguramente sí sabremos es que las aguas potables se desinfectan con cloro, porque es un desinfectante muy potente que hace que se eliminen los virus y bacterias que puede haber en las aguas que se toman de embalses o de río a la hora de potabilizar. Y bueno, los trialometanos son unos subproductos, un producto no querido que se genera en esta desinfección con cloro. Son un producto que es dañino para la salud humana y por eso su límite establecido en aguas de consumo está establecido en 100 ppb. Y es un producto que se forma tanto en la estación de tratamiento de aguas potables, cuando se añade cloro, como en la red de distribución de agua potable, porque también existen las recloraciones en red. La problemática, el objetivo que se buscaba dentro de este proyecto era, por un lado, minimizar la formación de estos elementos en la potabilizadora y en las redes de abastecimiento, y para ello lo que queremos es desarrollar herramientas de simulación para la predicción y control de trialometanos. Explicando brevemente la problemática y de manera visual, sería este esquema de aquí, este gráfico de aquí. Nosotros, cuando añadimos cloro, ¿vale? O mejor dicho, si no añadiéramos cloro, pues tendríamos un riesgo microbiológico alto, ¿no? Porque al final hay microorganismos presentes en las aguas brutas que pueden generarnos problemas de salud. Según vamos aumentando la dosis de desinfectante, conseguimos matar estos organismos, pero por otro lado empieza a aparecer el problema de los trialometanos, que cuanto más cloro añadamos, pues más se forman. Entonces, a nosotros y a los operadores de agua potable lo que les interesa es trabajar en esta zona de aquí, en la que conseguimos minimizar el riesgo, por un lado, microbiológico y por otro lado, de los trialometanos. Entonces, para el desarrollo de este proyecto y para desarrollar estas herramientas de simulación, se ha trabajado en diferentes plantas de potabilización. En primer lugar, se ha trabajado en Venta Alta, que es la potabilizadora principal que opera el Consorcio de Aguas de Bilbao, y también se ha trabajado en el CATA-BB, que sería una planta potabilizadora a escala que tiene el Consorcio de Aguas de Bilbao, en el que puede realizar pruebas sin riesgo alguno para la salud, ¿no? Entonces, durante este proyecto lo que se ha hecho ha sido precisamente tratar de observar cuál sería la formación de trialometanos si nosotros cambiáramos el tratamiento de aguas habitual, ¿no? La potabilización habitual. Bien porque tuviéramos que tomar una calidad de agua en origen peor que la que tomamos habitualmente ante un escenario de posible estrés hídrico, o bien porque consideramos pues, que queremos probar otro tipo de oxidantes pues, que no sean el cloro, o podemos probar otras dosis de desinfección, etc. A partir de la operación de esta planta piloto, que se puede hacer sin riesgo alguno, como digo, para la salud, porque vierte a río directamente, se ha construido un simulador que tiene en cuenta las principales tecnologías del tren de tratamiento. Se ha calibrado este simulador a partir de los datos experimentales recogidos durante 220 días y ahora lo que queremos es, plantear escenarios de operación con este simulador que en un futuro y después de, por supuesto, mucho trabajo de validación nos permita optimizar pues, ya las plantas reales, ¿no? Algunos resultados del proyecto pues, los podemos ver aquí. Se ha hecho, por ejemplo, un seguimiento del carbono orgánico disuelto, que es el DOC, desde la entrada hasta la salida de la planta. En estos gráficos que vemos aquí, los puntos son las medidas experimentales que se han recogido durante 220 días y las líneas continuas son las simulaciones que realizamos con el simulador que hemos creado en este proyecto. Entonces vemos el DOC en el punto de entrada, sería la línea azul. Después de los procesos de oxidación, coagulación, floculación y decantación tendríamos el agua decantada, que sería la línea naranja. Y después de una oxidación intermedia, el filtro de carbono activo, ya tendríamos el agua de salida, que sería
que serían los puntos amarillos. Como vemos, el modelo es capaz de reproducir bastante bien las medidas de carbono orgánico disuelto y, por tanto, está preparado pues, para explorar nuevos escenarios y plantear nuevas hipótesis de trabajo. También se ha hecho un seguimiento de los trialometanos, que, como decíamos, eran estos elementos que no queríamos o que se forman al añadir cloro al agua. Aquí vemos los puntos experimentales, de nuevo, son los puntos que tenemos aquí, y las líneas en continuo son las del modelo, y tenemos medidas justo a la salida y a las 12 horas, ¿no? Que se sigue formando algo de trialometano. Y como vemos, pues el modelo es capaz de reproducir de nuevo bastante bien las tendencias principales de esta formación de compuesto. Este tipo de herramientas, pues entiendo que pueden ser interesantes para entidades gestoras del agua, pero también lo que quiero trasladar en esta charla de hoy es que son herramientas que son flexibles y adaptables a diferentes requerimientos. Nosotros puede ser que estemos trabajando en un acondicionamiento de aguas para potabilización, pero el acondicionamiento de aguas puede tener tecnologías como la ozonización o como la coagulación, floculación o como la absorción, y que estén aplicadas a otro tipo de tratamiento, ¿no? Pues nosotros podríamos aplicar este tipo de herramientas para esos otros tratamientos de acondicionamiento. Dentro del proyecto, otra herramienta que se ha desarrollado también por parte de CEID ha sido una herramienta que es capaz de predecir de manera combinada la hidráulica de la red y la calidad de la red, ¿no? La calidad del agua en la red. Comentábamos que estos trialometanos, estos compuestos que se forman con el cloro, se forman no solamente en la potabilizadora, sino también en la red. El consorcio cuenta con un simulador que es capaz de reproducir la hidráulica de la red, los tiempos de retención del agua en la red y el llenado y vaciado de sus principales tanques. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido añadir simulaciones de calidad en este software para poder predecir en todo momento pues que ante las condiciones operacionales con las que estamos trabajando, pues cuál sería nuestra concentración de cloro de trialometanos en la red. Y esto por lo que respecta al proyecto del proyecto ZETAP. Paso ya a otro proyecto, en el que es el proyecto Magnifos. Este proyecto es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación, que pertenece a la convocatoria Retos Colaboración. Participamos como socios en el proyecto Magnesitas de Navarra, la Universidad de Barcelona, NILSA, que es la entidad gestora de aguas de Navarra, y nosotros, el CEID. Y es un proyecto que combina procesos de precipitación, de simulación, y bueno, que es un ejemplo bastante visual y bastante, voy a decir bonito, porque a mí me gusta mucho, de simbiosis urbana e industrial y de economía circular. Antes de entrar en los objetivos del proyecto y el desarrollo que hemos hecho, bueno, permitidme introducir este gráfico, que sería el gráfico que define cuáles son los elementos críticos para la Unión Europea en este año 2023. En rojo tenemos aquellos elementos que la Unión Europea considera críticos, bien por el riesgo que tenemos a la hora de aprovisionarnos de ellos o por su importancia económica, ¿no? Y ahí destaca el fósforo. Pues aquellos que hemos trabajado con aguas residuales pues conocemos este tema. Sabemos que el fósforo es un elemento crítico, pero el fósforo tiene una paradoja asociada, y es que a la vez que es un elemento crítico para la Unión Europea, en depuradoras en ocasiones ocurren vertidos incontrolados que generan la eutrofización, ¿vale? La eutrofización es una proliferación de algas en el cauce receptor que genera bueno, el problema que tenemos aquí parece una imagen bastante idílica, pero que en realidad genera un problema en los ecosistemas bastante importante. Por un lado, porque no permite el paso de luz solar al agua, y por otro lado, porque esta proliferación de algas compite con los peces y con los animales que hay presentes en el cauce por el oxígeno disuelto. Esto genera problemas y, bueno, por ejemplo, supongo que algunos que habréis oído hablar del problema que hubo en el Mar Menor, en Murcia, hace relativamente poco, precisamente por este problema, ¿no? Por este vertido incontrolado de nutrientes, de fósforo y de nitrógeno, y que causó la muerte de multitud de peces, ¿no? Este problema en realidad no fue por un vertido de depuradoras, sino que fue por un vertido de fertilizantes, de agua de riego, pero bueno, se puede dar también en las depuradoras. Por suerte, esta paradoja del fósforo está relativamente solucionada gracias a la recuperación de fósforo como estrubita. En las depuradoras es posible, en algunos casos, trabajar añadiendo una fuente de magnesio, que es un reactivo de magnesio,
a una corriente rica en fósforo y en nitrógeno. Este magnesio, al unirse al nitrógeno y al fósforo, forma un compuesto, un precipitado que es insoluble, que decanta y que se puede recoger, ¿vale? Este compuesto se conoce como estruvita, es un mineral que se puede utilizar como fertilizante. Hoy en día hay plantas que recuperan estruvita a lo largo y ancho del mundo, pues en Estados Unidos, en Japón, en Bélgica y en muchos otros países. En España también hay alguna planta. De hecho, nosotros en el grupo trabajamos en la primera que se instaló en España, en la EDAR Sur de Madrid, junto con Veolia. Nosotros hicimos un estudio de simulación para ver qué efectos tendría la instalación de esta planta recuperadora de estruvita en la depuradora. Y es un tema que en principio se puede realizar, se puede recuperar el fósforo de esta manera y que ayuda en la operación de las depuradoras y que además nos permite tener un fertilizante a partir de una corriente residual. ¿Cuál es el problema o cuál es el punto de investigación ahora? Bueno, que si volvemos a este gráfico que tenemos aquí, si recordamos que teníamos el fósforo y la roca fosfórica como elementos críticos para la Unión Europea, hemos dicho que se puede recuperar el fósforo añadiendo una fuente de magnesio, pero es que el magnesio lo tenemos aquí. Y estamos añadiendo entonces un compuesto que tiene un riesgo de abastecimiento mayor y una importancia mayor para recuperar unos compuestos que sí que es verdad que siguen siendo críticos para la Unión Europea, pero que en principio deberían ser pues, menos importantes o menos críticos. Lo que estamos trabajando en este proyecto para dar solución a este problema es precisamente tratar de desarrollar una tecnología que sea eficiente para recuperar fósforo en EDAR, y para ello lo que hacemos es utilizar un subproducto industrial como fuente de magnesio. En vez de utilizar un reactivo químico puro, lo que queremos es utilizar un subproducto industrial que se genera en Magnesitas Navarra para aplicarlo en las depuradoras. Entonces, en Magnesitas Navarra lo que se hace es un proceso productivo. Bueno, coge materias primas y de ahí sacan un producto que tiene salida comercial, pero también tienen algunos subproductos que tienen contenido en magnesio, óxidos de magnesio principalmente, que tiene poca salida comercial, ¿no? Sería en principio algo que tiene poca salida comercial y que ahora mismo pues, no se le está dando gran utilidad. Por otro lado, en paralelo, tenemos la planta depuradora de Tudela, que es esta que veis en la imagen, a la que le llega un agua residual con una contaminación determinada, que se trata en esta depuradora y que después se vierte al río con una concentración que cumple los límites, pero que tiene cierta cantidad de fósforo en ella, ¿no? Entonces, la idea que estamos tratando de desarrollar y que estamos aplicando en este proyecto sería coger estos subproductos de magnesio y aplicarlos en la depuradora para conseguir un fertilizante que, además de conseguir este fertilizante, conseguimos una mejora en la calidad de agua de salida porque reducimos el fósforo, y también tenemos una salida comercial a este subproducto que en principio pues, no tenía tanta, ¿no? Entonces, al final, es un ejemplo claro de simbiosis urbana e industrial porque estamos aplicando el subproducto industrial de una corriente residual a otra corriente residual, en este caso urbana, de la depuradora, y estamos obteniendo un producto de interés de ello. La metodología que hemos seguido ha sido ir escalando este proceso desde el laboratorio hasta una planta ya semi-industrial. La experimentación en este proyecto ha ido a cargo principalmente de la Universidad de Barcelona y de NILSA, y nuestro rol ha sido precisamente desarrollar herramientas de simulación que complementen a este trabajo experimental. En concreto, hemos desarrollado modelos de calidad para el proceso en cuestión, procesos de disolución y procesos de precipitación. Aquí vemos algunos resultados de las simulaciones en las líneas continuas que vemos que reproducen bastante bien los resultados experimentales, que serían los puntos, tanto para los procesos de disolución de este subproducto industrial en agua como para el posterior proceso de precipitación. En paralelo a estos modelos de calidad, hemos trabajado también en modelos hidráulicos, ¿vale? Unos reactores muy habituales para utilizar en los procesos de precipitación son los reactores de lecho fluidizado que vemos aquí, en los que el flujo de agua va desde abajo hasta arriba de manera ascendente. Un agua que entra con un contenido de fósforo alto y sale con un contenido de fósforo bajo en estado líquido, ¿no? Y el riesgo o el reto que tienen este tipo de tecnologías es ser capaces de tener un caudal de entrada y de recirculación que sea capaz de mantener las partículas suspendidas el máximo tiempo posible sin
que decanten por un lado y sin que salgan por arriba. Es decir, tenemos que conseguir un caudal que mantenga esas partículas ahí. Para ello en CEIT hemos desarrollado modelos de dinámica de fluidos computacional que nos permite analizar lo que está ocurriendo dentro de nuestro reactor desde un punto de vista de distribución de sólidos, y las simulaciones que hacemos pues tienen la pinta que os voy a enseñar ahora, que sería con una entrada de agua desde la parte inferior del reactor. Vemos cómo la masa de sólido, que sería esta masa roja, este gradiente rojo, verde, turquesa, cómo se va distribuyendo dentro del reactor, ¿no? Y bueno, las simulaciones que hacemos pues nos permiten ver o nos permiten conseguir esos caudales óptimos, ¿no? Que eviten de alguna manera que este sólido salga por arriba, lo vamos a ver ahora que no va a salir, y tampoco que no decanten por abajo, ¿no? Para que no genere colapsos en el reactor. Bien, además de este proyecto de investigación de retos colaboración, también hacemos otro tipo de proyectos más enfocados a empresas, que en este caso pues he puesto este ejemplo en el que trabajamos con la empresa Orcli, en el que hicimos una asesoría técnica en la que evaluamos equipos electromagnéticos de inhibición de cal. Comentar cuál es la problemática que tenía esta empresa. Bueno, sabréis algunos que la cal genera incrustaciones en los intercambiadores de calor. Orcli fabrica calderas y es un problema que se encuentran cuando trabajan con aguas duras, ¿no? Que esta cal pues, puede generar estas incrustaciones y reduce el tiempo de vida de sus equipos. Se ha visto que las incrustaciones que se generan en la precipitación de cal son cristales que se conocen como calcita, que son cristales cúbicos, y hay unos equipos electromagnéticos que en principio lo que ofrecen es que esta calcita, esta cal, que en vez de precipitar como cristal cúbico, precipite como en una forma de aguja. Y lo que dicen en teoría es que esto genera una incrustación menor en los sistemas y que por tanto puede alargar la vida útil de los intercambiadores de calor. Bueno, Orcli vino con este problema porque lo que quería era integrar uno de estos equipos en sus sistemas para poder generar un nuevo producto, y nosotros lo que hicimos fue un estudio para ver si realmente estos equipos podían hacer lo que decían y sobre todo para ver si este fenómeno era replicable, ¿no? Para ello necesitamos hacer muchas pruebas y lo que planteamos fue un trabajo para realizar test acelerados de precipitación a escala de laboratorio que combinamos con medidas de microscopía electrónica y medidas de cantidad de calcio. Los resultados que obtuvimos pues fueron muy interesantes, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, fotos del microscopio electrónico en la parte de arriba en la que no se utilizan estas tecnologías y vemos cómo obtenemos unos precipitados de cal en forma de grano de café, que en principio pues, serían más propensos a generar incrustaciones, y vemos abajo cómo utilizando alguna de estas tecnologías somos capaces de tener un compuesto que tiene la misma composición química, pero que precipita de manera completamente diferente, que en principio puede generar menos incrustaciones. A lo largo del proyecto hicimos pruebas con diferentes tecnologías para diferentes condiciones del agua y vimos que sí, que efectivamente estas tecnologías tenían un efecto importante y que conseguíamos precipitar la aragonita, que sería en esta forma de aguja, en vez de la calcita, que sería esta forma más cuadrada, ¿no? El problema que encontramos fue que estos resultados, a pesar de ser interesantes, eran bastante dependientes de las condiciones del agua y no conseguimos tener una replicabilidad en este tema. Entonces, bueno, es una investigación que yo creo que es muy interesante y que es una aplicación muy directa, pero que todavía está en curso para poder desarrollar un nuevo producto. Y luego el último proyecto del que os quería hablar es el proyecto AGUAR, que hemos desarrollado en CEIT junto con Sustainable Agro Solutions, que es una empresa de fertilizantes que está en Lleida, en el que hemos combinado, por un lado, la precipitación con la filtración por membranas y se ha utilizado para acondicionar aguas de proceso productivo y también para combatir el estrés hídrico, ¿no? Para tratar de mejorar la gestión del agua en la propia empresa. Entonces, el objetivo que se tenía en este proyecto era, por un lado, acondicionar las aguas de limpieza de depósitos que la empresa de fertilizantes utilizaba para poder reutilizarla, ¿vale? Y por otro lado, sabiendo que esta agua de limpieza de depósitos tenía una cantidad muy alta de fósforo y de calcio, que son elementos que se utilizan en la generación de fertilizantes,
pues tratar de recuperar estos compuestos disueltos que eran de interés. En CEIT trabajamos en este proyecto desde una escala de laboratorio a un piloto que se instaló in situ en la propia empresa. Y bueno, ahora tiene una planta industrial en construcción para escalar todavía más el proceso, y se trabajó haciendo una caracterización muy potente de aguas y del cristal sólido que se iba obteniendo. Como digo, se trabajó en los procesos de precipitación, en los que se trabajó en la homogenización del agua primero para precipitar estos compuestos, y después se hizo una ultrafiltración con membranas para poder separar el precipitado y eliminar DQO, y así tener un agua dispuesta para la reutilización en la empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos de las medidas que se hicieron, ¿vale? Tanto fotos del microscopio electrónico como medidas de composición de las diferentes fases cristalinas que se fueron. Vemos que principalmente son fosfatos de calcio. Y bueno, el objetivo para esta empresa es llegar a pasar de un 0% a un 100% de reutilización del agua utilizando la tecnología de la que les hemos provisto, ¿no? En el futuro también, además de esta reutilización del agua, se están planteando, pues, si el sólido consigue tener la calidad suficiente, reutilizarlo en su proceso productivo de fertilizantes. Y bueno, esta es un poco la píldora tecnológica que yo tenía preparada. Simplemente para terminar y para dar 4 mensajes, pues recalcar que en el grupo de agua y residuos en CEIT tenemos una amplia experiencia en el tratamiento y en el acondicionamiento de aguas, que realizamos experimentación adecuada a las necesidades de las empresas a distintas escalas, desde escala laboratorio a escala piloto a escala industrial. Tenemos unos equipos de medida que nos pueden solucionar, nos pueden ayudar a tomar decisiones determinadas en algunas situaciones. Y por último, un tema característico del grupo es que combinamos todo ese trabajo experimental con herramientas de simulación para dar un diagnóstico pues todavía más completo, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos, eskerrik asko por la atención. Dejo aquí mi contacto y bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, pues nada, que bienvenido. Eskerrik asko, Beñat. Y bueno, como comentas, tenemos disponible el chat para que podáis plantear preguntas o dudas respecto a la presentación. Garbiñe también, no sé si... Sí, yo la verdad es que sí que tenía alguna, mientras igual alguno se suma. En el primer proyecto que has comentado, que era para la dosificación de cloro, para eliminación, bueno, para, vamos a decir, producción mínima de trialometanos, decías que los modelos generados, los modelos matemáticos generados y las herramientas de simulación puede ser una buena herramienta para estudiar diferentes escenarios, ¿no? Y me estaba planteando qué diferentes escenarios o qué decisiones o qué toma de decisiones serían los interesantes. Pueden ser, o sea, decidir cuánto dosifico y cuánto no, o decidir cuestiones como tengo que añadir un punto de cloración en la red, o sea, podéis llegar a esas, o sea, ¿se puede generar información como para esas tomas de decisiones o cuáles tendríais en mente? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que en este proyecto habría que resaltar que hemos desarrollado 2 herramientas diferentes, ¿vale? Por un lado está el simulador de la potabilizadora, lo que sería todo el tren de tratamiento que combina diferentes tecnologías, y por otro lado está el simulador de la red, ¿no? que principalmente lo que reproduce es la hidráulica y los procesos de cloración. Entonces, sí, nosotros podemos... bueno, el tipo de simulación que realizamos nos permite trabajar, nos permite explorar esto que comentas, ¿no? Pues cuánto añadir, dónde añadir y cuándo añadir, y nos permite ver las consecuencias que tendría esto en nuestro sistema. De hecho, hemos probado los simuladores pues, para que trabajen con distintas calidades de agua en origen, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué pasa ante un evento de... Ahora, a día de hoy no ocurre, ¿no? Por suerte, porque tenemos una calidad de agua muy buena en el País Vasco, pero ¿qué pasaría si tuviéramos que tomar agua de una calidad un poco peor? ¿Cómo respondería nuestro tren de tratamiento a esta consideración? ¿Qué pasaría si en vez de añadir
pues una cantidad determinada de cloro en un punto determinado de la red, añado la mitad pero en 2 puntos. ¿Qué pasa si, bueno, pues cuánto cloro es necesario añadir para mantener el cloro al mínimo pero sin aumentar los trilometanos? Todos estos escenarios de operación se han trabajado en el contexto del proyecto y bueno, se están trabajando todavía, ¿eh? Al final es un proyecto en el que hemos estado trabajando 3 años y que bueno, la verdad que yo creo que está dando resultados interesantes y que vamos a seguir con ello. O sea, que es una herramienta útil al final para el gestor, sobre todo, ¿no? Para adelantarse a unos escenarios, para hacer sus, yo qué sé, pues bueno, y tomar decisiones, ¿no? O sea, si tengo un consumo mayor de agua porque me vienen 8.000 turistas, ¿qué hago? O sea, me parece interesante, vamos. Sí, efectivamente. Al final un poco lo que nos da la simulación, ¿no? de manera general es la capacidad de explorar estos escenarios un poco casi a la carta, ¿no? Y con un coste económico y desde luego con un coste de salud o riesgo de salud nulo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que es una herramienta bastante útil para los gestores porque al final te permite hacer aquello que, bueno, que no te atreverías a hacer en la realidad, claro, porque al final con el agua, pues desde luego potable no se puede jugar, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, una vez calibradas, sí que te permite hacer todas esas exploraciones que luego pues, se pueden probar en la planta piloto, por ejemplo, y que luego ya pues, a lo largo de los años, si se ve una validación buena, pues se puede incluso trabajar en tecnologías nuevas a escala real, ¿no? Muy bien. Miquel, no sé si tú tienes alguna otra pregunta. No, parece que la gente no se anima. Yo, una del proyecto que has planteado, el de recuperación de fósforo a través de los óxidos de magnesita, hay digamos que el equipo desarrollado al final, eso es a nivel de, digamos, no sé si de patente o desarrollo del equipo, eso, digamos, eso está ahora mismo en vuestro ámbito de conocimiento. ¿Colaboraríais con una ingeniería para luego tener un licenciamiento para poder explotarlo? Porque aquí entiendo que en Magnesitas de Navarra el interés es dar salida un poco al producto residual que tiene. Es súper interesante el tema de la simbiosis. O es la depuradora, el operador, el interesado en el equipo, ¿no? Por ver un poco el enlace con el desarrollo del modelo de negocio después. Sí. Hombre, a ver, aquí hay... la verdad que sí, yo creo que es un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién se encarga de esto? Hay diferentes posibilidades de modelos de negocio. Es verdad que todavía no hemos llegado a ese punto porque estamos todavía optimizando la tecnología, llevándola a una escala semi-industrial. Pero aquí hay varias opciones, ¿no? Por un lado, puede ser que sea una ingeniería la que explote la tecnología y la que lo lleve. Por otro lado, puede ser el propio Magnesitas, puede ser la depuradora o podemos ser nosotros mediante una spin-off. Y bueno, hay un tema que es, por un lado, la explotación de la tecnología y por otro lado es qué se hace con el producto que se recupera. Al final, las depuradoras están acostumbradas a trabajar con lo que ellos tienen, que es un agua residual, que luego tienen que verter a cauce y fangos, ¿no? Que entonces, muchas veces, el meterles este tipo de procesos, aunque en este caso nos estamos encontrando una colaboración buenísima y una actitud buenísima, pues a veces puede distorsionar un poco, ¿no? Porque al final tienen un producto que sí que es un fertilizante que puede tener cierto interés para alguien, pero no para ellos, ¿no? Que para ellos es un tema que está ahí un poco colateral. Entonces, cuando se ha trabajado aquí, por ejemplo, en España, en Madrid, por ejemplo, cuando se ha utilizado esta tecnología, no con los óxidos de magnesio, sino con un cloruro de magnesio, es la propia instaladora de la tecnología la que se encarga de este fertilizante y lo comercializa. Vamos. Y en nuestro caso, pues ya veremos a ver un poco dónde acaba. Lo primero es que funcione bien, que es un poco en lo que estamos ahora, y después ya veremos cómo lo comercializamos. Vale. Es que ricasco.
Sí. Y entiendo, el último proyecto también me ha parecido interesante, al final es de reutilización de aguas, ¿no? Y que ya comentabas, pues por ejemplo, en el caso de Murcia, que ya el sector público se ha puesto las pilas y tiene reutilización, pero en las industrias también cada vez las exigencias de consumos de aguas por X producido, ¿no? Por los precios y demás, va en disminución, ¿no? Tienen unos límites de tú no puedes consumir más agua que X. Entonces, ahí habrá mucha necesidad de tecnologías que te permitan hacer eso. Sí, o sea, yo entiendo que sí. O sea, de hecho, este proyecto es un proyecto aplicado al ciclo del agua, digamos, de esta industria en concreto. En el proyecto que comentaba en la introducción del FMQ también se aplicó tecnología para tratar de reducir consumos de agua en diferentes industrias. Yo creo que es un tema que puede empezar a preocupar o que preocupa, pero también ahí es la industria la que tiene que demandar estas tecnologías. Las tecnologías existen, la capacidad para mejorar existe, pero bueno, también hace falta que haya un interés y que se dé este tipo de trabajos, ¿no? En este caso ya vemos que la respuesta por parte de la industria pues, ha sido muy positiva. O sea, de hecho, ya digo que quieren construir una planta industrial basándose un poco en el trabajo que se hizo pues, primero a escala laboratorio y después a escala piloto. Entonces, o sea, yo creo que es la manera de mejorar los procesos, hacerlos de manera escalonada, que permita entenderlo bien y permita optimizar luego la gestión. Y bueno, en ello estamos. Sí, sí. Muy bien. Yo seguiría preguntando, pero ya es viernes. Es viernes. Estamos ya en hora, digamos, también. Eso es. Bueno, agradecerles a los dos por haber participado hoy en la píldora de clima. Y bueno, enviaremos a los asistentes la presentación por correo electrónico y bueno, también hemos comentado, tendréis la grabación también en la web de Aclima. Y nada, comentaros pues, que la siguiente píldora será el 28 de abril y participará Geiker con una presentación sobre nuevos desarrollos para identificación y separación automática de residuos. Ya enviaremos una convocatoria específica, pero bueno, agradecemos de nuevo a tanto a los asistentes como a Garbiñe y a Beñat que nos hayáis acompañado hoy y nos emplazamos a la siguiente píldora. Bueno, muchas gracias a vosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ondo segi. Agur, agur.